Tiene la palabra el congresista Lai por la bancada de Unión Regional. ¿Pidió la palabra? Gracias, señor presidente. Solamente dos observaciones muy pequeñas de redacción en el artículo primero, donde dice artículo objeto de la resolución legislativa, y en realidad es el contenido de la resolución, no es el objeto. Y luego en la tercera línea... Congresista Lai, le pido una interrupción al congresista Belaúnde. Adelante. Presidente, aquí se ha mantenido al Poder Judicial en vilo por 87 millones de soles. A los jueces no se les podía aumentar. Por 87 millones de soles. Aquí el Estado peruano va a dejar de percibir más de 100 oficialmente por año. Y sin embargo queremos firmar estos convenios para favorecer a Suiza, es decir, a Strata. El Perú no tiene inversiones en Suiza. El Perú no tiene inversiones en Portugal, que yo sepa. El Portugal tiene inversiones acá en el Perú, en el puerto de Paita. El Perú no tiene inversiones en la otra ciudad, Portugal, Suiza y Corea. En Corea el Perú no tiene inversiones, lo tiene Corea con Savia, con los pozos de petróleo en Talara. Y en México el Perú tiene algo de inversiones por los añaños, pero básicamente acá tienen a la Sauder. O sea, estamos beneficiando a 4 empresas extranjeras a costa del erario nacional. Congresista Lai. Ya, mencionaba el título del artículo primero y luego en la tercera línea, solamente una cuestión de redacción también, cuando habla de su protocolo que constituye parte integrante del mismo, debería decir y que fueron firmados el 21 de septiembre, etcétera, ¿no? Y bueno, en cuanto al contenido de los convenios, yo creo que no debemos olvidar que una parte importante del beneficio para el país son las inversiones, justamente, que dan trabajo aquí a muchos peruanos, y hay producción, se paga el IGB, y bueno, el intercambio está en que empresas peruanas también pueden tener el mismo beneficio en otros países, ¿no? Muchas gracias. Congresista Mulder, por su bancada. Me solicita una interrupción la congresista Rosa Mavila, presidente. Congresista Mavila. Gracias, presidente. Gracias, congresista Mulder. Señor, en América Latina, países que han aplicado esta política ya la están cuestionando y revisando, señor, porque en una cuestión tan delicada como es la tributación internacional, los acuerdos que supuestamente estimulan la inversión del capital extranjero en los países menos desarrollados, señor, lo que significan pragmáticamente es que los países emergentes terminen recaudando menos dinero. Y esto, señor, está orientado a favorecer a la cooperación, a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, antes que a las naciones en desarrollo. Porque lo pragmático es, señor, que como supuestamente para promover genéricamente la inversión, el país nuestro deja de percibir impuestos. Eso es lo pragmático, señores. Y en esa no percepción de impuestos, que no es diminuta, en el fondo se están comprometiendo las políticas públicas para el desarrollo. Aquí que nuestro ministro de Economía es tan tacaño hasta la deshumanización, señor. Congresista Mulder. Presidente, yo quisiera solamente precisar los alcances del papel del Parlamento en estas cosas. Nosotros solamente podemos aprobar o desaprobar el tratado, pero discutir sobre su texto es estéril, presidente, no lo podemos modificar, no podemos sugerir un cambio, no podemos plantear que se derogue un artículo ni sugerir un artículo completo. O ratificamos o no ratificamos. Y, presidente, si es un pedido del Ejecutivo, evidentemente tiene que haber un informe, y el informe lo que señala es efectivamente un tema muy sencillo. Si las empresas que tienen nacionalidad de otro país invierten acá, tienen una exoneración,
hay una reciprocidad para cuando el Perú tenga en su respectivo país una inversión de la misma índole con una exoneración. Entonces, claro, la realidad dice, los países desarrollados tienen más inversiones en nuestros países y el Perú casi no tiene inversiones afuera. Pero yo creo que esa es una visión fatalista de las cosas, presidente. Los tratados están para quedarse. Y el Perú es un país efectivamente emergente. Nosotros no tenemos vocación de ser siempre un país que no tenga posibilidades de inversión en el extranjero. Nosotros somos un país que tiene vocación de seguir creciendo. Y al mismo tiempo saber que somos un país que necesita inversiones y por lo tanto tenemos que buscar la manera de facilitar esas inversiones también, que en el fondo son inversiones que hace el Estado peruano cuando renuncia al cobro de impuesto a la renta en cambio de una reciprocidad. Pongamos el ejemplo, hace 10 años se decía que Chile nos tenía invadidos, en este mismo Parlamento se decía eso. Habían 4.000 o 7.000 millones de dólares que en ese momento tenía Chile invertido en el Perú y todos aquí decían, algunos por supuesto que tenían una mentalidad completamente alienada, nos han vendido, el Perú ha sido rematado, etcétera, etcétera. Hoy el Perú que tiene inversiones en Chile casi al tanto de lo que los chilenos tienen acá. ¿Alguien podía imaginarse hace 10 años eso, presidente? No. Y sin embargo ya está avanzando ese crecimiento. Y el Perú además tiene en Argentina y en Chile y en otros países de América Latina una inversión que ellos no tienen acá, que es el capital humano. 100.000 peruanos en Santiago, 150.000 peruanos en Buenos Aires. ¿Eso no es inversión? ¿Eso no es presencia? ¿Cuántos restaurantes peruanos hay en Santiago, presidente? ¿Y cuántos restaurantes chilenos hay en Lima? Culmine. Ahí nomás tiene usted una diferencia de lo que es hoy una realidad y que no la era hace 15 o 20 años. De manera que en esto, presidente, yo creo que hay que actuar con pragmatismo. Y me parece que este tipo de convenios está llamado a perdurar a lo largo de los años. Y a lo mejor dentro de algunos años podremos tener igualdad o hasta superávit con cualquiera de los países con los que firmemos. Así que yo creo que la discusión es bastante más sencilla de lo que está pareciendo. Entonces, opinar sobre textos, presidente, es estéril. O se tiene una posición favorable o se tiene una posición en contra y creo que se puede ir rápidamente al voto. Gracias. Concluido el rol de oradores, finalmente tiene la palabra el congresista Belaúnde Moreira, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, a quien le pido le otorgue una interrupción al congresista García Belaúnde. Presidente, no, simplemente para precisarle al colega Mulder que una cosa es este tipo de tratados de doble tributación con países similares y vecinos, en Chile con Perú. Chile tiene 12.000 millones de inversión, el Perú tiene 7, es un país que compite con el Perú y además en otros productos somos complementarios. Pero muy diferente es este tipo de tratados de doble tributación con potencias, como es Corea, o como es Suiza, o como es Portugal, o como es México. Es muy diferente, presidente. Eso es todo. Congresista Belaúnde Moreira. Muchas gracias, presidente. Frente a la pregunta específica formulada por la congresista Marta Chávez Cosío, yo quisiera pasar un cuadro, si usted lo permite. Lo puedo leer, pero lo voy a pasar al mismo tiempo. Se autoriza el video, por favor. Y este cuadro tiene como fuente la SUNAT, donde se han hecho estimaciones, porque estos tratados para evitar la doble imposición se hacen sobre la base de estimaciones, cálculos probabilísticos. No son verdades cerradas, son cálculos de probabilidades. Pero antes el cuadro está ahí, pero antes yo quisiera hacer una mínima acotación, señora presidenta. El Perú evidentemente ha crecido muchísimo en los últimos años. El presupuesto de la República el año 2006 a duras penas se alcanzaba los 46.000 millones de soles y el presupuesto para el próximo año está por encima de los 120.000 millones de soles. Entonces yo digo, señora presidenta, ¿a qué se debe eso?
porque hemos tenido inversión e inversión extranjera directa que ha permitido ese fenomenal incremento de las rentas que ahora, por ejemplo, va a permitir que aquellas sentencias y deudas con valor de cosa juzgada se venían acumulando ignominiosamente desde el año 69. Por lo menos tendremos en un año el 10% de esas deudas. Y estas inversiones van a permitir que se pague la deuda interna, la deuda social. Y aquellos que claman recursos, los recursos no los inventa el aire, los recursos se hacen con inversión y la inversión fomenta el trabajo. Eso es algo que debemos tener en cuenta, porque la economía, señores, no es estática, es dinámica. Y eso es lo que señala el progreso de las naciones. La información está acá. El cálculo, la estimación para el año 14 asciende a cerca de 100 millones de soles, dividida entre estos países. El cálculo para el año 2019 es 5 veces mayor. Ustedes me dirán, ¿qué garantía hay de eso? Y yo les contestaré, ¿qué garantía había de que el presupuesto peruano en el término de 7 años u 8 años se triplicara? Absolutamente ninguna. Absolutamente ninguna. Bien, pero acá hay otro aspecto que yo quiero señalar a la representación nacional. ¿En qué consiste este convenio para evitar la doble imposición? Nosotros tenemos el caso de una inversión en el Perú de una empresa extranjera. Paga todo lo que tiene que pagar en el Perú. Paga el impuesto a la renta, paga la regalía, paga los IGBs, que dicho de paso no forman parte de este impuesto. Pero esa empresa, digamos una sucursal o una sociedad anónima subsidiaria o alguna forma societaria subsidiaria, entonces tiene accionistas en el exterior. Y entonces esos accionistas en el exterior lo que pueden hacer es aplicar con el crédito en el crédito del impuesto, aplicar como crédito el impuesto peruano para no pagar sobre esa misma renta el impuesto que han pagado en el Perú. Como hoy día la relación es inversa y en efecto, salvo inversiones no declaradas, no son muchas las inversiones que puedan haber en otros países como Suiza. Entonces lo que hace que estas empresas suizas, y hay algunas como Glencore, hay algunas como Extrata, que aparentemente va a tener que en alguna forma vender parte de su inversión a sus empresas chinas para que vengan en el Perú a explotar los famosos, los conocidos yacimientos de las Bambas. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que han pagado en el Perú lo pueden deducir en Suiza, con lo cual, por una misma renta, por un mismo ingreso tributario, no van a pagar impuesto en Suiza. O al revés. No, eso solo hasta un porcentaje del impuesto peruano, y eso está dicho claramente
claramente en los diversos artículos 22 y 23. De manera que en ese sentido no va a haber exportación o transferencia de impuestos en el Perú. Y eso es lo que hay que tomar en cuenta en este caso. Esa es la situación pura y dura en esta situación, en este caso. ¿Cómo no, señor congresista? Adelante. Congresista Damber. Está dando una exposición apasionada y con información económica. Le preguntaría, de acuerdo a la legislación peruana todavía vigente, la venta de las acciones de Strata a una empresa china, considerando el criterio de fuente, tiene que pagar impuesto en el Perú. Con este acuerdo, la venta de la empresa Strata a una empresa china no va a pagar impuesto en el Perú, porque va a ser considerado una transacción en Suiza. ¿Podría usted explicarnos cuál es el beneficio para el Perú de una operación que va a ser multimillonaria? En Chile le pusieron a que pagar impuesto a la renta a una empresa que vendió fuera. Entonces, explíquenos un poco el beneficio. Continúe, congresista. Si el señor lee la ley del impuesto a la renta, precisamente en los aspectos relativos a evitar la elusión, va a ver que la venta de acciones, porque la empresa Strata no está vendiendo concesiones, se están vendiendo esas concesiones, van a seguir con el mismo propietario, con la misma persona jurídica. Lo que se está vendiendo en el exterior son acciones de empresas. De acuerdo a la legislación peruana, eso va a pagar impuestos en el Perú y no va a ser objeto de la aplicación de créditos de impuestos provenientes, en este caso podría ser en Suiza, si es que esas empresas están domiciliadas en Suiza. Continúe con su exposición, por favor, presidente de la comisión. Gracias. Señora presidenta, contra mi cabeza ni contra la cabeza del señor Manuel Dammer Eguaguirre no aseguro a nada. Por una razón elemental, porque la cabeza de los políticos corría con sangre en la Revolución Inglesa del siglo XVII, en la Revolución Francesa del siglo XVIII y en algunas otras revoluciones. Pero en el Perú lo que hay es un debate democrático y lo que hay es estimaciones y cálculos probabilísticos. De manera pues que esta aseveración de mi distinguidísimo colega, yo le diría, mi cabeza no corre, pero mi cerebro apoya estos cálculos. Concluyó su exposición, congresista. Me pide una interrupción, la congresista Mavila. Ha concedido ya las interrupciones pertinentes. ¿Han excedido todas? Sí, por favor. Entonces le pido que pasemos al voto uno por uno. Muchas gracias. Finalizado el debate, los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. El relator dará lectura de las sumillas de cada tratado que será sometido a votación. Se va a proceder a declarar la asistencia, por favor. Convenio entre la República del Perú y la Confederación Suiza para evitar la doble tributación en relación con los impuestos sobre la renta y el patrimonio. Artículo 1. Objeto de la resolución legislativa. Apruébase el convenio entre la República del Perú y la Confederación Suiza para evitar la doble tributación en relación con los impuestos sobre la renta y el patrimonio y su protocolo que constituyen parte integrante del mismo. Fueron firmados el 21 de septiembre de 2012 en la ciudad de Lima, República del Perú.
Se pide a los congresistas que asisten, que registren la asistencia, por favor. Bueno, es hora de la noche, 9:05, se está procediendo al registro de asistencia para luego proceder a la votación pertinente en lo que corresponde a esta Comisión de Relaciones Exteriores presidida por el presidente de esta comisión, Martín Belaúnde. Cabe señalar y recordar que este proyecto de ley número 2865, que propone aprobar el convenio entre la República del Perú y la Confederación Suiza para evitar la doble tributación en relación con los impuestos sobre la renta y el patrimonio. Vamos a esperar unos momentos más para que se tome la asistencia del caso y luego se procederá, como ya lo mencionamos, a la votación para que este proyecto de ley sea aprobado o no, dependiendo de la votación de los congresistas presentes. Han registrado asistencia 80 congresistas al voto. Congresista Belaúnde Moreira, tiene la palabra. Señora Presidenta, se está votando el proyecto de resolución legislativa 2785. Esa es la que me han dicho. Congresista, se está votando la resolución legislativa 2865, que ha sido leída por el relator. Inmediatamente después leeremos los otros tratados. Tiene la palabra, tiene la palabra. Es 2865.
Así es, congresista, y ha sido leído por el relator. Inmediatamente después de la votación se leen las otras humillas. Se va a proceder a declarar el cierre de votación, votación cerrada. Han votado a favor 63 congresistas, en contra 10, abstenciones 5. Más, congresista Nicama, Ámbar. Congresista Cordero, Verde. Votación final, han votado a favor 64 congresistas, 10 en contra, 6 abstenciones. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa 2865, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 78 del reglamento del Congreso. El proyecto de resolución legislativa aprobado no requiere de segunda votación. Se va a dar lectura del proyecto de resolución legislativa 885. Proyecto de resolución legislativa 885 que aprueba el convenio entre la República del Perú y los Estados Unidos mexicanos para evitar la doble tributación y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y su protocolo que constituyen parte integrante de aquel. Artículo único objeto de la resolución legislativa. Apruébase el convenio entre la República del Perú y los Estados Unidos mexicanos para evitar la doble tributación y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y su protocolo, que constituyen parte integrante de aquel. Hechos el 27 de abril de 2011 en la ciudad de Lima, República del Perú. Con la misma asistencia se procederá a votar, dejando constancia en la votación anterior el voto verde del congresista Coari. Congresista Hacha, congresista Yatas, Ruiz, Crisólogo. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 62 congresistas, 11 en contra, 4 abstenciones más. Congresista Coari, Verde. Congresista Nicami, Ámbar. Congresista Tejada, Verde. Congresista Ruiz, Verde. Congresista Cordero, Verde. Votación final, 66 congresistas a favor, 11 en contra, 5 abstenciones. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa 885 con el voto a favor también del congresista Salazar. Ha sido
Aprobado el proyecto de resolución legislativa 885, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 78 del reglamento del Congreso, el proyecto de resolución legislativa aprobado no requiere de segunda votación. Se va a dar lectura al proyecto recaído en la resolución legislativa 2498. Proyecto de resolución legislativa 2498. Proyecto de resolución que aprueba el convenio entre la República de Corea y la República del Perú para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta, artículo primero, objeto de la resolución legislativa. Apruébase el convenio entre la República de Corea y la República del Perú para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y su protocolo que constituye parte integrante del mismo, firmados el 10 de mayo de 2012 en la ciudad de Seúl, República de Corea. Con la misma asistencia se procederá a votar. Al voto. Congresista Mulder, Yatas, Díaz Dios, congresista Chejade, Coa, congresista Portugal, Gutiérrez, se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 60 congresistas, 11 en contra, 6 abstenciones. Más congresista Tejada, verde, congresista Nicama, ámbar, congresista Coari, verde. Congresista Gagó cambia su voto a ámbar, congresista Cordero, verde. ¿Cuánto? Han votado a favor 62 congresistas, en contra 11, abstenciones 8. Ha sido aprobado, se deja constancia el voto del congresista Portugal Verde, 63 a favor. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa 2498, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 78 del reglamento del Congreso, el proyecto de resolución legislativa aprobado no requiere de segunda votación. Se va a dar lectura al proyecto de resolución legislativa 2499. Proyecto de resolución legislativa número 2499. Resolución legislativa que aprueba el convenio entre la República del Perú y la República Portuguesa para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos a la renta y su protocolo que constituye parte del mismo. Artículo único, objeto de la resolución legislativa. Apruébase el convenio entre la República del Perú y la República Portuguesa para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos a la renta y su protocolo que constituyen parte del mismo, firmado el 19 de noviembre de 2012 en la ciudad de Lisboa, República Portuguesa. Con la misma asistencia se procederá a votar, al voto.
Congresista Velasco, congresista Simón, Crisólogo, Hacha, Coa, Pari, congresista López Córdoba. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 62 congresistas, en contra 10, abstenciones 6. Más congresista Nicama ámbar, congresista Coari verde, Tejada verde, Cordero verde, votación final, 65 congresistas a favor, en contra 10, abstenciones 7. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa 2499. De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 78 del reglamento del Congreso, el proyecto de resolución legislativa aprobado no requiere de segunda votación. Siguiente punto. De la Comisión de Defensa Nacional, proyecto de ley 2635, se propone modificar el artículo 45 de la ley 28.359, ley de situación militar de los oficiales de las Fuerzas Armadas. Congresista Belaúnde Moreira, brevemente, porque ya estamos en el siguiente punto, por favor. Brevísimamente, señora Presidenta, quiero agradecer a todos los congresistas que han acompañado con su voto favorable en esta votación y a los que no, igualmente, porque su crítica ha contribuido a estimular un mayor estudio y mayores argumentos. De manera que agradezco a todos con la mayor cordialidad. Gracias, congresista. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Defensa Nacional, recaído en el proyecto de ley 2635, por el que se propone modificar el artículo 45 de la ley 28359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas. La Junta de Portavoces, con fecha 19 de diciembre de 2013, acordó la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Carrillo Cavero, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, hasta por 10 minutos. Señor presidente, señores congresistas, en la Comisión de Defensa Nacional se ha recibido el proyecto de ley 2635/2013-CR, mediante el cual se propone la ley que modifica el artículo 45 de la ley 28359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas, el mismo que fuera aprobado por mayoría en la sesión del 11 de noviembre de 2013. La presente iniciativa legislativa propone modificar los numerales 6, 7 y 8 del inciso A del artículo 45 de la ley 28359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas, con la finalidad de solucionar un error material contenido en el decreto legislativo 1143. Esta propuesta se funda en la necesidad de solucionar la problemática planteada para los grados de capitanes, tenientes y subtenientes, con sus grados equivalentes, que habiendo ingresado como cadetes de los institutos armados con la edad máxima permitida por la ley, esto es 21 años, y que de no acceder a la primera vez tendrían que pasar a la situación de retiro por límite de edad en el grado. Es importante observar, señores congresistas,
la significativa diferencia que existe en el mencionado artículo 45, en el caso de la edad límite de los grados de capitán, que es de 38 años, y el grado inmediato superior, que es el grado de mayor, que es de 55 años, evidenciando así que existe un error material, ya que se da una diferencia de 17 años. Se debe subsanar este error material, ya que en el presente año perjudica a gran cantidad de oficiales subalternos. Por ello es que se formula la siguiente propuesta. Capitán o teniente primero, 42 años. Teniente o teniente segundo, 38 años. Subteniente, alférez de fragata o alférez, 34 años. Es imprescindible recordar que las realidades de cada instituto armado son diferentes. Es así que de no modificar esta norma, en el presente año 2013, 141 oficiales subalternos del Ejército tendrán que irse por límite de edad en el grado. En el 2014 serán 155 oficiales y en el 2015 se irán del Ejército 240 oficiales, haciendo un total de 536 oficiales entre subtenientes, tenientes y capitanes que se verán perjudicados. No solo ellos, señora Presidenta, sino también nuestro Ejército del Perú, que se ve disminuido en su capacidad operativa, ya que son estos oficiales jóvenes los que tienen mando directo sobre la tropa y son integrantes combatientes de una patrulla en el BRAEM. Esta problemática no afecta de manera significativa a la Fuerza Aérea ni a la Marina de Guerra, ya que en estos 3 años pasarán al retiro por límite de edad 42 oficiales de la FAP y 16 de la Marina. Por lo expuesto, es necesario aprobar la presente iniciativa legislativa para así corregir el error material, para solucionar la problemática de aquellos oficiales subalternos que ingresaron a la escuela con la edad máxima permitida, 21 años, frente a aquellos que ingresaron con la edad mínima de 16 años. Señora Presidente, por lo expuesto, solicito a usted someter a debate y votación la presente iniciativa de conformidad con el reglamento del Congreso de la República. Muchas gracias. Gracias, congresista. Concluida la sustentación, se da inicio al debate. Tiene la palabra el congresista Jorge Rimarrachín. Gracias, Presidenta. Yo no puedo dejar de expresar mi disconformidad, mi extrañeza, para que el Perú sea testigo de lo que acaba de suceder en este Congreso, que lo han elegido los peruanos, no los inversionistas de fuera. Hoy se ha consumado un gran combo navideño en honor no al continuismo, sino al entreguismo. Ya con esto no hay nada de nacionalismo, de dignidad nacional, y la inversión extranjera, Presidenta, la que tanto hablan que va a venir y va a superar los ingresos para el Perú, que se han visto afectados ya con más de 100 millones anuales aprobando esta ley. Quiero recordarles que la inversión al Perú mayoritariamente es extractiva y la industria extractiva no capta más que el 1% de la población económicamente activa, de modo que se ha consumado esto, que tal acuerdo no existe oposición en el entreguismo del Perú hacia el exterior, hacia la inversión extractiva que tanto les gusta. Yo no puedo dejar pasar este tema, Presidenta, y le agradezco por haberme escuchado, aunque se hayan incomodado los que antes se llamaban antiimperialistas y que ahora han demostrado ser entreguistas también. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Salazar. Muchas gracias, señora Presidenta. Un saludo cordial a todos los señores congresistas. Con relación al proyecto de ley que
se acaba de dar lectura, así como también se ha hecho un análisis por el señor presidente de la Comisión de Defensa, es importante, señora presidenta, precisar lo siguiente. La oficialidad está compuesta por oficiales subalternos, oficiales superiores y oficiales generales. Los oficiales subalternos son de los grados alférez, tenientes y capitanes. Y estos grados, señora presidenta, son eminentemente operativos. No son grados de asesoramiento, son grados operativos. Y es por ello que a una determinada edad, si es que no han alcanzado los grados inmediatos, es decir, pasar de ser oficiales subalternos a oficiales superiores, entonces la institución tiene canales de eliminación, tiene canales para poder aperturar a que ingresen nuevos jóvenes a la institución para poder fortalecerla. El solo hecho, presidenta, de que se aumente la edad, esto va a generar indudablemente todo un problema al interior de las instituciones. Por ello que hasta ahora la Fuerza Armada, ninguna institución se ha pronunciado sobre el particular. Y están guardando obviamente una cobertura importante porque de hacerlo se estaría haciendo un daño a la propia institución. Estos canales que tiene la institución son normales y naturales. No podemos tener nosotros a un capitán con una edad donde existen ya comandantes y coroneles con esa edad. Entonces se genera problemas en la cadena de mando de la organización. Se generan una serie de problemas de conductas, se generan una serie de problemas de liderazgo y que esto obviamente va a afectar la institucionalidad de nuestras Fuerzas Armadas. Por ello, presidenta, considero que este proyecto debería retornar a la comisión a efectos de que puede estudiarse alguna otra fórmula, pero que se les amplíe más años de edad, ya es una situación que está fuera de todo contexto. Es una situación que lejos se quiere o se va a favorecer a un grupo de personas, pero en desmedro de la institución, porque estas personas se van a quedar más años y lejos de tener un aporte, presidenta, van a generar una serie de problemas a la institucionalidad, problemas disciplinarios, porque ya se ven las personas que no han alcanzado el grado en su debido momento, ya tienen promocionales que son comandantes o coroneles. Continúe. Presidenta, esto va a generar un problema disciplinario y reitero, por eso que las instituciones hasta el momento que se ha elaborado este dictamen todavía no han presentado su conformidad, un informe que avale esta propuesta, porque lejos de querer favorecer, indudablemente esto va a generar un grave problema al interior de las instituciones. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Carlos Tubino. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Colegas, este proyecto de ley trata de solucionar un problema que se suscitó el año pasado cuando se disminuyó las edades en los oficiales subalternos. ¿Y qué es lo que ha venido sucediendo en las Fuerzas Armadas? En las Fuerzas Armadas lo que ha venido sucediendo es que cuando un oficial comienza a perder el paso de su carrera, hasta el grado de capitán no se le puede invitar al retiro. Recién las invitaciones al retiro comienzan a partir del grado de mayor, capitán de corbeta, hasta los últimos grados, los grados más altos. Entonces, cuando un oficial subalterno, es decir, alférez, teniente o capitán, pierde el paso de su promoción, no hay forma de invitarlo al retiro. Y entonces, esos oficiales se permanecen en la institución y solamente pueden salir de ella por límite de edad en el grado. Esos oficiales que se quedan enquistados, luego pueden generar una serie de problemas en aspectos disciplinarios, en fin, y que no es conveniente para las instituciones. El año pasado se quiso corregir
y se pasó en el año 2008 para el grado de capitán, el tiempo máximo o la edad máxima era 48 años, muchísimo. Y el año pasado se bajó a 38 años. Ahora se quiere corregir a 42. ¿Por qué? Porque ha habido un exceso en la disminución y está dejando de lado a oficiales, sobre todo asimilados, que se han asimilado como médicos, como abogados, etcétera, y se les está dejando de lado muy rápidamente con los 38 años. Yo recomiendo que ahora en el proyecto que ha presentado el congresista Carrillo se va de 38 a 42 años. Yo creo que es suficiente 40 años para un capitán, para un teniente. Ha presentado el congresista Carrillo que hay que corregir de 34 a 38, yo lo pondría en 36 años. Y a un alférez de 30 a 34 lo pondría en 32 años. Un punto medio, porque tampoco es bueno tener gente enquistada en las Fuerzas Armadas en grados subalternos cuando se requiere que sean oficiales que deben estar en la mejor condición física. Si no, tendría yo que ponerme a correr con alguno de estos oficiales con 42 años en el grado de capitán. La verdad que es demasiado. Culmine con él. Tiene que estar en la mejor condición física para poder conducir a su personal dando el ejemplo. Propongo, en conclusión, 40 años para capitán, 36 para teniente y alférez 32 años. Gracias. Congresista Chávez. Gracias. En principio, yo creo, señor presidente, yo lo he manifestado en más de una oportunidad, que cuando se trata de carreras, en el caso de los militares, policías, servicio diplomático, donde hay grados que no se pueden saltar, que van de uno a otro de acuerdo al tiempo, de acuerdo a los méritos, a los procesos de ascenso, señor presidente, no debería poderse modificar en perjuicio de quienes inician una carrera, no debería modificársele las normas salvo que se les beneficie. Porque, ¿qué pasa? Si a mitad de la carrera a un oficial o suboficial o a un diplomático se le baja la edad en el grado, en la categoría, decididamente a esa persona se le está truncando la carrera y esa persona no entraría, no ingresaría a esa carrera si es que pudiera prever que en algún momento le van a bajar la edad y de modo que le van a imposibilitar que continúe en carrera, ¿no? Entonces creo que ese tendría que ser inclusive una norma a nivel constitucional. Sin embargo no la tenemos y sabemos que se hacen estas modificaciones. En este caso se habla de que con el decreto legislativo 1143 se cometió un error material. ¿Cuál es el error material? No, yo creo que pensaron en otro criterio. Pensaron, como a uno le puede parecer, que no puede haber pues un subteniente de 40 años, que no puede haber un teniente de 44 años, por Dios. Entonces bajaron drásticamente porque fuese el criterio, no porque hubieran cometido un error. Y entonces yo creo que ahora se está tratando de llegar a una solución y yo me pregunto, y quiere volverse casi a la misma edad, ¿no? Estamos en el caso del capitán, están suponiendo ya no de 38 años, le están aumentando 4, en el caso del teniente igual 4 y en el caso del alférez igual 4, es decir, 42, 38 y 34 años. Pero reitero, ¿eso se refiere a un error material? No. Ahora, por el tiempo en que sucedió y todos los episodios negativos que hemos tenido, no sé si ha habido alguna influencia, un poco de ese poder paralelo que hizo que el decreto legislativo 1143 llevara tan drásticamente a la reducción de las edades.
Pero yo quiero señalar, presidente, la incongruencia de este gobierno en que ahora supuestamente está propiciando ser diríamos, darle mayor cabida a personas con mayor edad, y sin embargo yo acabo de recibir una denuncia que en la SUNAT, nada menos en esta época prenavideña, y que mañana debe cumplirse, han lanzado un programa de desvinculación voluntaria, le llaman, para los que tienen más de 60 años de edad y por lo menos 8 años de antigüedad. Es decir, en la SUNAT consideran que son prescindibles y deben prescindir de las personas que tienen 60 años de edad. Culmine con eso. Y les ofrecen unos incentivos absolutamente ridículos. 1 año y medio de sueldo por año de servicios, que es la indemnización que señala la ley laboral para el que es despedido, ¿no? Con un límite de 20 sueldos, es decir, el que tiene 13 años de antigüedad da lo mismo que tenga 13, 15, 16, 20. Eso se condice, señor presidente, con el hecho de aquí, hecha la salvedad que señalé al inicio, presidente, de querer permitir que hayan oficiales subalternos con mayor edad, mientras que en la SUNAT están queriendo prescindir de las personas que tienen 60 años y que ni siquiera pueden jubilarse, porque para la jubilación necesitan 65, ojo, y si se jubilan van a tener que ver su jubilación, su pensión castigada en un 4% por cada año, o inclusive con montos, si están en la AFP, con montos menos altos que los que podrían tener expectativa. Entonces, no encuentro coherencia entre eso, una cosa y otra, y reitero, me parece que no es algo de buena fe decir que hubo un error material. Entonces, que nos expliquen mejor. Culmine. Gracias. Que nos expliquen mejor. Yo creo que más bien fue un criterio que se tuvo y no sé por qué y quién pudo haberlos hecho cambiar ese criterio, ¿no? Pero que no nos vengan a decir que es error material. Eso no es error material, pues error material es